y de peso para las personas que nos exponen, y queremos con temor venir delante de ti a rogarte que tú hables. Y usa a Luis y usa esta dinámica para traer consuelo a estas personas y para poder equipar a los demás en caso de que puedan tener en su caminar gente que pongas en su camino, que batallen con esto y puedan estar preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Así que simplemente revélate como la respuesta a cada pregunta en el nombre de Cristo. Amén. Ok, las preguntas van a aparecer en pantalla para efectos de agilizar el tema para ti y comprenderla. Yo te la voy a leer a ti. Dice, ¿cómo aconsejar? Esa está un poco larga, pero bueno. ¿Cómo aconsejar a un joven de 14 años que batalla con pensamientos de homosexualidad? Él es de cuna cristiana, entre comillas. Su padre era líder de alabanza y copastor de la iglesia. Cae en adulterio, no se arrepiente, nos divorciamos o se divorcia. El joven vive con su mamá y 2 hermanas en otro estado. Su papá se volvió a casar con la persona con la que adulteró. Su mamá dedicada a ellos y recibiendo consejería en su iglesia. La pregunta asumo que es cómo aconsejar a un joven de 14 años con pensamientos de homosexualidad, con todo este trasfondo, que es interesante porque no es un secular, es alguien que creció en una casa cristiana, llamémosle así. La introducción de siempre. Nosotros vamos a dar respuesta a todas las preguntas. Lo único que la respuesta es no sé. El problema en este tipo de dinámica, Kiki y yo hacemos esto mucho, es que nosotros vamos a intentar dar una respuesta particular a una pregunta general. Si ese caso me llega en mi oficina, yo me voy a tomar mucho tiempo tratando de entender muchos detalles que ahora no están aquí. Entonces, de nuevo, cuando las preguntas son generales, aunque esa pregunta es bastante enfocada, pero hay mucho antecedente y muchas cosas aquí que uno no sabe. Entonces uno se toma el riesgo. Así que, pero vamos a tomarnos el riesgo. Yo creo que sería bueno igual y poner un caso, porque también es, no aclara, yo lo leo quizás, que es la mamá la que escribe esto. Eso es lo que estoy asumiendo. Ok, dale, pues sobre eso, porque igual es una tía o algo así. Exactamente. Bueno, hay varias cosas que la pregunta dice. Dice también que están recibiendo consejería. Entonces, ¿cómo aconsejar a un joven que ya está recibiendo consejería? Eso es el punto. Bueno, varias cosas. Lo primero es la palabra de Dios. Uno de los grandes retos en nuestra sociedad con relación a ese tema es que se ha hecho popular. Entonces, nosotros como creyentes enfrentamos la dinámica de que ya cuando algo se hace popular y se hace aceptable, se hace ley. Pero en realidad la Biblia no lo trabaja así. La homosexualidad es un pecado. La Biblia nos creó hombre y mujer, no hay intermedio. Y la palabra de Dios define los roles. Entonces, una de las cosas, a mí me ha tocado casos como esto, primero empieza instrucción. Yo diría buena instrucción. Instrucción, ¿qué significa? Vamos a la palabra de Dios. Yo quiero que tú entiendas en primer lugar qué Dios creó, qué Dios espera de ti, cuáles las prescripciones que Dios da en su palabra. Eso es lo primero. Entonces a la persona primero se le construye su identidad. Esa es la palabra clave. Nosotros trabajamos mucho en consejería, ¿cuál es tu identidad? Déjame estar seguro que tú entiendes quién eres. Un problema de la identidad desencadena en miles de cosas, incluyendo eso. Entonces, ¿quién eres? Una de las cosas que sería interesante saber, ¿ha hecho profesión de fe o no? ¿La mamá cree que es creyente o no? Eso es una cosa interesante. Pero lo otro es orar. A veces nosotros damos por sentado y nos perdemos en lo más básico. Una de las cosas con casos así es que tenemos que orar sobre él, bendecirle, porque es una lucha. Y dice la pregunta que son pensamientos. Es decir, la pregunta aparentemente prescribe que no ha pasado de ser un pensamiento. Entonces, orar con él. Nosotros tenemos que invocar al Espíritu de Dios para esta batalla. Nosotros hablamos mucho de esto. Estamos en una lucha espiritual. Muchas de las situaciones nuestras no son cosas materiales. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes celestes en las regiones celestes. A veces nosotros
cometemos el error de transferir una lucha espiritual a una lucha material. Y si entendemos bien, las batallas espirituales se libran con armas espirituales. Orar es clave aquí. Yo en nuestra iglesia, en caso así, le digo, busca un grupo de familias que sean de confianza y haz un grupo de oración. Necesitamos a Dios en esto, necesitamos su ayuda. Clamemos sobre todo eso. Eso es en general. Lo tercero, entonces, el ciclo de pensamiento que tiene. Cuando él dice, yo pienso, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que ves? ¿A qué te expones? Y todo eso debe ser considerado. No sé qué más decir. Eso. Creo que la invitación es, si estás en proceso de consejería, orar que Dios te dé ponga una iglesia en la que tu consejero sea capacitado para llevarte, porque no es de una sesión esto. Exactamente. Es todo un proceso con él, con la familia. Y comprimimos las 3 preguntas del tema en el top 3, las primeras 3 mejor dicho, para efectos de ayudar, porque es un tema muy común hoy. Y repito, comprimimos el tema en 3 principales. La segunda sería, literalmente en el papel decía, soy homosexual, ¿qué hago? Busca ayuda. Eso es lo que te diría. Hay ayuda, hay esperanza. Tu juego no está terminado. La película no ha acabado. Dios es poderoso para salvar, incluyendo eso. Si estás aquí mismo, busca ayuda hoy. Hay ayuda disponible para ti. Es lo mejor que puedo decir. Sí, y debes saber que sí, que hay casos de éxito en términos reales del evangelio. O sea, en esta iglesia hay 2, estamos por un tercero de personas que estaban cautivas de esto y Dios ha rescatado. Y hoy realmente hasta están casándose y con literalmente un caso en una iglesia Calvaria amiga nuestra, él casi se iba a operar ya para hacer ese cambio de sexo y Dios le rescata, Dios le transforma y se acaba de casarse 2 meses con una mujer y están haciendo las cosas en Cristo bien. Entonces no es un rollo de, es que voy a pelear con esto siempre. No, hay libertad en Cristo. Isaías 61 y Lucas 4 prometen que Jesús vino a dar libertad a los cautivos y a anunciar apertura de cárcel a los presos. Entonces no te enganches, es que así va a ser siempre y no, hay esperanza, ¿no? Y pasando a tercero, en el tema de los papás, ¿qué hacer o cómo orar por mi hijo que es homosexual? Orar las escrituras. Primero es hablar. Una de las cosas que tenemos que procurar es darle cabida, refugio, apertura. Una de las dificultades es que nosotros a veces no sabemos cómo responder a estas cosas. Entonces uno se asusta. Y lejos de proveer ayuda, uno lo que hace es que rechaza. Eso es lo peor que usted puede hacer. La idea es, denle un clima de confianza, vamos a hablar de esto. Eso es algo que es posible trabajar y vamos a hablar, apertura. ¿Cómo orar? Invocando el poder de Dios. Yo les digo a las personas, oren la palabra, busquen las promesas de Dios, oren exactamente como está escrito en la Biblia. Dios se agrada cuando le oramos con sus palabras. Memorizar su palabra, clamar. Orar es diferente que clamar. Tiene que haber agonía en esto. Hay que invitar al Espíritu. Y también buscar personas que puedan ayudar. Esa es la ventaja de estar en una iglesia con los pastores. Y si los pastores no tienen, van a procurar la ayuda que necesitan. Entonces, esos son casos para trabajarse en comunidad. Necesitamos trabajar eso en familia. Y cuando digo familia, la familia de la fe. No podemos trabajar aislados, cosas así. Pero básicamente, no rechaces, sino de un clima de confianza, sumergerlo en las escrituras y buscar ayuda. Eso. Sí. Y nada más una nota de balance, diría mi maestro. Es, si tú eres papá o mamá de esta persona, Romanos 8 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, lo primero que tienes que saber tú es de que en Cristo debes saber esto. Tú puedes ser el papá más cristiano y esto puede pasar. Y tú puedes ser el peor papá y esto puede pasar. O sea, no es, esto es porque yo fallé aquí. Si estás en Cristo, no hay ninguna condenación para ti. Y Dios mandó esto no para destruirte, sino para acercarte a Él. Entonces, no te enganches. Tú caminas esto en victoria, en libertad en Cristo, no en condenación y a apechugar la consecuencia de un error. Porque repito, no es garantía
y no nos llevamos con Dios en base a nuestro rendimiento, sino en base a Jesús. Entonces, ser libre de esto y opera en el proceso de consejería con libertad, con confianza, sabiendo amado por Dios. Bien. 4. Estoy divorciada. ¿Existe alguna oportunidad en Cristo de volver a casarme? ¿Existe? ¿Alguna oportunidad en Cristo de volver a casarme? Bueno, una de las cosas que hay que definir, ¿qué quiere decir con oportunidad? Porque no hay ninguna promesa en la Biblia entera que te garantice que te vas a casar. Pero eso no es solamente a ti divorciada, a una soltera. Nosotros hemos creado una serie de promesas que solamente nosotros nos la inventamos. Yo le digo a algunas personas jóvenes, solteras, yo no sé si te vas a casar. Que aspires a casarte, claro. Que oremos para que te cases, sí. Pero yo no te puedo prometer que te vas a casar, porque yo no sé cuál es el plan de Dios para ti. La pregunta es esta. ¿Crees que solo el casarte te dará lo que necesitas para ser feliz? Porque tal vez ves casarte como el rescate de tu vida, y tu rescate es Jesús. Jesús es todo lo que necesitas. Esta es la frase. Cristo es mejor. Entonces yo te diría, primero asegúrate que tú estás llena de Dios, que tú disfrutas a Dios. Porque si eso es así, esa posibilidad puede ser un extra, pero no una esencia. Entonces no te vas a morir si no te casas otra vez. Si Dios está en el centro de tu vida, ya estás llena. Si además de eso Dios se agrada en darte un compañero que teme a Dios, una extra bendición. Pero el cuidado que hay que tener es si yo pongo eso como una condicionante para sentirme realizado, porque eso no es verdad. Y en nuestra iglesia, en los Estados Unidos, somos como 5,000 personas. Hay muchos jóvenes solteros y esa es la agonía. Porque no sé, alguien le vendió la idea de que es automático que te vas a casar. No sé. Quizás te cases, pero antes de llegar ahí, Dios debe ser el centro de tu vida. Ese es el punto. Bien. Siguiente. De toda manera, Ajá. para dar balanza, ponte donde el capitán te vea. No es malo. Socializa, no sé, pero... Amén. Muchas amén, dijeron unas que son medio reprimidas bautistas. Pero bueno, es una nota de balance muy, casi inspirada. ¿Cómo honrar a mis padres cuando sus decisiones están en franca rebelión contra Dios? ¿Cómo honrar a mis padres cuando sus decisiones están en franca rebelión contra Dios? Esa es una excelente pregunta. El 5.º mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. No dice si son cristianos o si no son cristianos. Hónralos. La diferencia entre honrar y seguir son dos cosas diferentes. Yo puedo honrar a una persona aun cuando yo difiera de él. Si un papá te obliga a pecar, tú no lo debes obedecer, pero sí lo debes honrar. No es una contradicción. Tú honras cuando lo amas. Tú honras cuando lo estimas. Tú honras cuando lo aprecias. Pero en las cosas que no estén de acuerdo a las Escrituras, no tienes necesidad de someterte. Entonces, eso es igual que una mujer casada. Tienes que someterte a tu esposo en todo lo que no sea pecado. Pero si tu esposo te ordena pecar, tienes todo el derecho de desobedecerlo. Y no es falta de sumisión, porque tu esposo no es mayor que Dios. Nadie puede obligarme a ir en contra de mi Creador. Ahora, esa es la respuesta general. Lo segundo es, ¿cómo se hace eso? Porque el problema es que ahora hay jóvenes que se agarran de ahí y ellos tratan a sus padres como si fueran iguales. Eso es deshonrarlo. Por ejemplo,
Yo recuerdo cuando Dios me llamó, yo era el único creyente en mi casa. Y yo tenía esta dificultad, habían cosas que, ¿cómo yo voy a manejar esto? Entonces yo me sentaba con mi papá y le decía, mira, papi, tú eres mi papá. Es decir, Dios te ha usado a ti para darme la vida. No hay una persona más importante en mi vida que tú. No la hay. Y es el deseo de mi corazón honrarte en todo lo que no sea contrario a la palabra. Tú me tienes. Entonces era muy consistente yo en honrarlo. Y cuando llegaba el momento de que era contrario, no era un desbalance. Él sabía de mi obediencia. Él conocía de mi trato con él. Era mi papá. Ahora en las cosas que eran contrarias a Dios, entonces yo le decía, mira papi, yo te amo, tú eres mi papá. El punto aquí es, en lo que me estás pidiendo, es contrario a Dios. No puedo someterte. Eso es una manera diferente. Y hoy mi papá es creyente y a veces hablamos de eso y él me llegó a decir, eso siempre me llamaba la atención, siempre me amaste. Siempre me amaste, aun cuando había diferencia entre nosotros. Entonces, tú puedes honrar aun cuando difieras. Puedes honrar aun cuando difieras. La clave es en todo aquello que él sí tiene razón o ellos tienen razón. ¿Le obedeces tú? ¿Le estás testificando de Cristo? ¿Le amas? ¿Oras por ellos? ¿Le das el amor de Dios? Entonces el balance aquí. Bien. No sé si querías añadir algo. No, te tengo a ti, no tengo nada que añadir. ¿Por qué necesito rendir cuentas e integrarme activamente en la iglesia? ¿Por qué necesito rendir cuentas e integrarme activamente a la iglesia? Bueno, porque la iglesia no está compuesta de rambos o llaneros solitarios, gente que anda en la montaña con un cuchillo en la boca y no le da lugar a... No, cuando Dios nos salva, nos pone en una familia. Y Dios espera que crezcamos en santidad. Y la santidad es un proyecto de comunidad. Nadie crece en santidad en una cueva. Le voy a explicar esto. Mientras más intimidad con alguien, más yo voy a crecer en santidad. Yo no sabía que yo era tan impaciente hasta que me casé. Para ponerle un ejemplo. Yo no sabía qué tan egoísta yo era hasta que tuve mi esposa, que estábamos 24 horas juntos, por así decirlo, más cercano. Hay pecados en nosotros que no van a salir si no hay oportunidades para que salgan. Entonces, la iglesia, entre otras cosas, es la familia de la fe. Aquí peleamos, lloramos, nos arreglamos, nos pedimos perdón. Y eso es exactamente lo que... Entonces, no hay llaneros solitarios en la vida cristiana. No hay rambos. Dios ha puesto su iglesia, ha dado dones para que ministren, enseñen la palabra y gobiernen. Y sobre todo, nos ayuden a crecer en santidad. No hay mejor lugar que una iglesia para eso. Entonces, yo tengo que ser vulnerable. Yo tengo un alma y tengo que luchar con mi pecado. Alguien tiene que escuchar y darme direcciones y orar por mí y amarme y también exhortarme. Eso es lo que se hace en una iglesia. Entonces, eso de rendir cuentas es un mecanismo en la iglesia que decimos, ¿cómo vas? Pero la idea no es un policía. La idea es para amarte. A mí me encanta que me pregunten, ¿cómo vas en tu vida de fe? ¿Cómo vas en tu lectura de la palabra? ¿En tu vida de oración? Amando a tu esposa. A mí me piden cuenta, pero es una bendición. De hecho, en el tema que hablamos hoy, la rendición de cuentas es una de las principales medicinas para el orgullo. Cuando una persona no quiere hacer eso, es un signo de que algo no anda bien adentro. Porque todo el mundo está bajo autoridad en la iglesia. Todo el mundo. Eso empezó en la Trinidad. Cristo bajo la autoridad del Padre, el Espíritu bajo la autoridad de Jesús. Y ellos ejemplifican todo eso. Así que es bueno eso. No hay por qué molestarse, excepto que uno quiera ocultar algo. Esa es la idea. Sí. Tuiteé, santidad es un proyecto en comunidad.
Exactamente. No estaba mensajeando. A veces Quique pone Twitter y yo digo, y de verdad que yo dije eso, porque él como que lo arregla. Yo lo edito. Exacto. Somos socios en esto, papá. Okay. Siguiente. ¿Cómo sé si la persona con quien estoy enamorado es la persona con quien Dios quiere que me case? Ay, déjame ver por dónde yo comienzo. Yo doy mucha consejería prematrimonial y esa es la pregunta. ¿Cómo yo estoy seguro que esta persona es la que es para mí? Bueno, hay varias cosas. Lo primero es, estamos asumiendo que es una persona que aporta a la sociedad. Esto fue una ilustración que usé anoche con una pareja, también en el mismo caso. Cuando usted va a un negocio, secularmente hablando, entonces lo primero que se considera es una sociedad, los socios. Y si el negocio demanda, un ejemplo, 10 millones de pesos, entonces vamos a hacer 2 socios y se dice a partes iguales, entonces lo que se asume es que hay uno que va a sacar de bolsillo 5 millones, el otro va a sacar 5 millones y tenemos un negocio, somos socios. Yo creo que sería insólito que yo le diga a alguien, vamos a ser socios. El negocio demanda 10 millones de pesos. Y esto es lo que yo te propongo. Pon 10 millones, yo no voy a poner nada y somos socios. De hecho, yo voy a tener un 60% de la acción y tú un 40%. Yo creo que al único que le puedo proponer eso es a Kike. Pero después, el matrimonio es una sociedad. Entonces, la pregunta que yo le hago a cada uno de ellos dos es, ¿qué tú vas a aportar a esta sociedad? ¿Cuál es tu aporte a que nosotros juntos vamos a funcionar mejor que separados? O sea, yo tengo una vida ahora como soltero, ¿verdad? Tengo mi vida con Dios, mi vida con mi familia, mi vida con la iglesia. Y queremos unirnos. Entonces la pregunta es, ¿qué es eso que me indica que juntos vamos a funcionar mejor que individuales? Y la pregunta debe ser respondida con relación a Dios. ¿Cuál es el aporte de Dios que yo traigo a esta unión que sellará su bendición para lo que será una vida juntos? Entonces, esta es la manera. Yo debo tener una excelente relación con Dios primero, que yo pueda decir, yo vengo a esta relación a aportar, no a demandar. Y yo encuentro en la otra persona el soporte que me ayudará a caminar mejor con Cristo. En otras palabras, yo funcionaré mejor. Eclesiastés dice, mejor son 2 que 1. Porque cuando uno cae, el otro puede levantarle. Pero hay de aquel que es solo, que no hay nadie que hay ahí. Yo digo, la Biblia dice, mejor son 2 que 1. ¿Usted sabía que no siempre 2 son mejores que 1? No siempre. Si yo llego a la casa y voy con Quique y solamente hay un pan, en ese instante 2 no son mejores que 1. O si usted va en un avión, se presenta una emergencia y usted va y tiene que tomar un vuelo de emergencia, hay un solo asiento disponible. Ahí 2 no son mejores que 1. Pero en Dios, en el matrimonio, sí. Entonces, primero yo le digo, ¿qué tú aportas de Dios? Y yo estoy seguro que esta persona que está ahí me ayudará a ser mejor creyente. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿cuál es tu propósito en la vida? O sea, vamos a unirnos y tenemos que tener una misma visión. Entonces yo le pregunto, ¿cómo tú te visualizas en el futuro? ¿Por qué tú piensas que en ese plan que tú tienes, que tú defines como el propósito de Dios en tu vida, Él encaja en ese propósito? Por ejemplo, yo recuerdo con mi esposa, cuando yo vi la morena, usted ha oído esa expresión, yo dije, esta es. Pero ella no lo creía eso. Y yo tuve que tomarme un tiempo, pero yo sabía que era ella. Pero ella me dijo no por 1 año. 1 año duró diciéndome no. Yo no te veo encajar en mí. Ella quería casarse con quien fuera un pastor. Pero en ese tiempo yo podía ser pelotero más fácil que pastor.
Ella ya estaba entrenada en la Biblia, muchos años en la fe, y yo no sabía cuál era la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Si a mí me decían Romanos, yo lo buscaba en Génesis. Y ella tenía años estudiando la Biblia. Entonces ella decía, cuando hablábamos, pero yo me tomé mi tiempo para que Dios revelara, yo encajo en tu propósito por fe. Y yo se lo vendí el proyecto. Entonces, el punto es, ella sabía lo que quería. Y la idea a ella no le lucía que yo encajaba en ese propósito, y esa es parte de eso. Entonces, esas son respuestas generales a una pregunta que si yo lo tuviera frente a mí, tomara 6 meses responder. Caminando juntos. Claro, ahí nada más sumando en esa línea, mi esposa, que es una de las mejores consejeras para mujeres que conozco en la Biblia, ella tiene 2 preguntas que ella hace, que es, ¿esta relación te suma a tu relación con Dios o te distrae tu relación con Dios? ¿Te resta o te suma? ¿Te estimula a buscar más a Dios o te distrae de tu deleite en Dios? La primera es esa. Y la segunda es muy mi esposa, muy nosotros, es esta, ¿te casarías con él o con ella exactamente así como está ahorita? Sin cambiarle nada. O sea, si nunca fuera a cambiar esa persona, ¿te casarías con él para el resto de tus días exactamente como está esa persona ahorita? Si la respuesta es sí a ambas, probablemente la voluntad de Dios. Déjame decir algo más. Esta es una pregunta, me encantó eso, Kika. Esa la voy a incorporar en la... Tú dale, papá, tú dale. Miren esto, yo le digo a cada uno, ¿qué es lo que más te atrae? Una pregunta general, yo no digo físico, nada. ¿Qué es lo que más? ¿Por qué tú estás seguro que es esto? Entonces, ustedes se reirían de la respuesta que yo... Hay uno que me dijo un día, pastor, son sus cabellos. Y yo me quedé, ¿en serio? ¿Tú te vas a casar? Ay, ay, ay. Una me dijo, me gusta cómo le quedan los jeans. Entonces, en esas respuestas, uno mide rápidamente qué tan corta es la visión que haga sostenible una relación. Porque yo le digo a la mayoría de estas parejas, mira, después que tú tengas 1 año casado, toda la novedad termina. Ahí comienza la realidad. Entonces lo que debemos de averiguar no es las cosas que pudieran darle deleite mañana, sino las cosas que van a darle deleite en 5 años, en 10. Yo tengo 26 años de casado. Yo le dije a mi esposa, nosotros tenemos más años juntos que solteros. Y ella es, yo no sé, ¿dónde está ella? Okay. A mi madre. Bueno, cada año mejor, vamos a decirlo de esta manera, para yo no meterme en problemas. ¿Por qué? Porque lo que nos une no es lo temporal, sino tenemos algo más sólido que lo temporal que nos une. Esas son de las cosas que hay que averiguar. Y eso no es tan sencillo. Eso no es una conversación, esto es un proceso de caminar. Exacto. Bien. ¿Cuáles son las primeras preguntas que haces en una consejería bíblica? ¿Cuáles son las primeras preguntas que haces en una consejería bíblica? Nosotros distinguimos, la mayoría de la gente viene por un problema, nosotros le llamamos el problema de presentación. Problema de presentación. ¿Por qué viniste? Yo no tengo a nadie que venga a decirme, lo quiero mucho, para una cita. Nadie hace una cita para venir a decirme, yo estoy contento. Todo el mundo viene por un problema. Esa es la realidad. Entonces, uno dice, ¿cuál es el problema de presentación? ¿Qué te impulsa a venir aquí? Y eso toma tiempo. De hecho, nosotros usamos un formulario en nuestra iglesia que ellos llenan de antemano, donde hay bastantes preguntas. Y ese formulario yo lo tengo que tener antes que la persona llegue. Muchas de esas preguntas están en el que nos, digo, porque lo tradujimos en parte de lo que nos dice. Exactamente. Pastores principales, ese formato está disponible para ti. La idea es que previamente yo tengo una idea por dónde vienen las cosas, todas las inquietudes que pueden hablar, y luego
entonces trabajamos el diagrama que ustedes ven. Yo trato de hacer ¿por qué? Bueno, mi problema, pastor, yo vine. Hay gente que dice, yo vine para que usted me arregle a mi esposa. Y ella está ahí. Oh, esa es la idea. Pastor, esto es sencillo, yo lo que quiero es que usted me la arregle. Entonces yo digo, ok, pues tú no me necesitas, o sea, tú me estás dando órdenes a mí. Tú vienes a buscar ayuda, ¿verdad? Entonces tú me estás dictando cosas. Pastor, yo quiero que usted me ayude, yo necesito un hombre. Entonces eso no es, ¿entiendes? Yo le digo, te equivocaste de consultorio. Entonces, pero la idea es, ¿qué es la raíz? Y ahí es donde se toma tiempo. Porque, por ejemplo, yo puedo llegar por un problema de ira, la pareja y yo tenemos problemas de comunicación, pastor, no nos comunicamos bien, tenemos muchísimos problemas, discutimos. Ese es el problema de presentación, discutimos. Ok, ¿por qué discuten? Bueno, porque tenemos diferencia. Él gasta el presupuesto de una manera, yo de otra, no lo entendemos. ¿Hay un presupuesto? Sí, pero él lo hizo, yo no estoy de acuerdo. Y entonces uno va bajando, hasta ver cuáles son los ídolos. ¿Cuáles son los ídolos? Porque muchas veces la persona quiere respeto. Y él ve una amenaza donde no hay amenaza. Ella siempre está preguntando cómo vamos a gastar este dinero. Y él no me dice, cosas así. Entonces es profundizar en la raíz. No podemos resolver un problema si usted no sabe cuál es el problema. Yo encuentro que eso es tan sencillo. A veces nosotros intentamos resolver un problema que no sabemos cuál es. Y eso es un error. Entonces hay que gastar tiempo entendiendo cuál es el problema antes de empezar a hacerlo. Pero en los aspectos prácticos, en cada sección hay un devocional. Porque aún desde la primera sección yo quiero que salgan con esperanza. Deben salir con esperanza de ahí. Hay poder en Cristo, tranquilo. Esto va a tomar tiempo, pero Dios está en su trono, Dios está por nosotros, Dios va a dar sabiduría, etcétera, etcétera. Bien, como algo que hacemos en casa, digo, en esta iglesia nos hemos metido en este tema porque quizás mi mayor influencia en los últimos 4 años del Evangelio es el experto del tema, y ahorita tenemos un mecanismo que es, después de escuchar el problema de presentación, hacemos preguntas básicas lo llamamos para como aplanar el terreno. La primera es, ¿has nacido de nuevo? ¿Cómo lo sabes? Para empezar, porque no... Yo parto que eres un incrédulo hasta que me demuestres lo contrario. Entonces, ¿has nacido de nuevo? Sí. ¿Cómo lo sabes? Y siempre, si la respuesta empieza con porque yo, generalmente no entiende el evangelio. Porque no es que yo hice una oración, es que yo me bauticé. Es que yo generalmente no he entendido el evangelio porque tú no naces de nuevo porque tú naces de nuevo porque Dios. Porque Dios tuvo misericordia, porque Dios te rescató. Lo único porque yo estaba muerto, Dios tuvo misericordia de mí. ¿Sí? Si la respuesta es sí a esa, las tres como sobre todo esto lo llamamos como un precontrato para las lecciones de Biblia, son 3, ¿qué es esta? ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Porque esto pasa, en Torreón tuvimos un caso, no, yo soy mormón. Bueno, entonces vamos a meter el evangelio, ¿sí? Entonces, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí. Segunda pregunta, ¿crees que la Biblia es inspirada por Dios y útil para todo lo que necesitas? Sí. ¿Por qué hacemos esto? Porque la Biblia le va a decir cosas que no va a querer hacer. Entonces, pero si está de acuerdo que es útil para todo lo que necesita, pues él ya dijo que sí lo cree. Y la tercera es exactamente eso. ¿Estás de acuerdo y comprometido a hacer lo que la Biblia te dice sin importar lo que tú sientas? Sí. Entonces podemos trabajar y ya aplanamos la tierra. ¿Sí cachas por qué? Porque si no vas a tratar, que es lo que pasaba antes, 5 o 6 sesiones tratando de aconsejar a un incrédulo. Y vas a perder semanas. Entonces, mejor ya desde un principio ya dices, esta persona ni siquiera ha nacido de nuevo, es una oportunidad para evangelizarlo. Y entonces ocupas el tiempo sobre eso. Entonces repito, y todo lo demás devocionales en cada sesión y demás son a fuerzas, porque la gente tiene que salir con esperanza. Pero sobre todo la gente sale con esperanza cuando se da cuenta de que, órale, yo me estaba engañando, yo creía que era cristiano y ni siquiera, ya entendí. Y de repente ya es 2 sesiones a un grupo de nueva vida, empieza a crecer en Cristo y empieza a destrabarse. Lo que en consejería llamamos, empieza a dejar de resbalar el carro y empieza a agarrar tracción y empieza a avanzar el caso. Entonces, bien. Más que preguntas, lo cual yo creo que es bueno saberlo, pero esto sí es importante. Tienes que amar. Tienes que amar. Una persona viene buscando ayuda y al instante va a darse cuenta si tú amas o si esto es un problema para la persona. No hay
más poder que el amor. Cuando una persona está en problemas, todos nosotros experimentamos eso, lo que andamos buscando a alguien que realmente le interese el problema. Y miren, yo soy consejero y me lo han dicho. Hay gente, yo le conté en la prédica, hay una señora que simplemente me dijo, usted está tratando de ayudarme y usted no me ha escuchado. Y eso me avergonzó tanto en el momento, porque si alguien viene aquí, es un honor que venga. Yo debo de sentirme dichoso de que la persona vea algo en mí que cree que yo puedo ser de ayuda. Entonces uno recibe a esta persona como una oportunidad para mostrar el amor de Cristo y es decirle, estamos caminando juntos, estoy feliz de que estés aquí, en serio. Si tú crees que aquí puede haber la ayuda, estamos dispuestos a dártela y queremos entender lo que te pasa. Y entonces la persona tiene que sentirse, antes que nada, esta gente me ama, si no, no vuelvo más aquí. Independientemente de la metodología, lo que sea, el punto es, llegué al lugar correcto. Así yo le digo a la persona, tú andas buscando ayuda de Dios, este es el lugar. Y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarte. Entonces, la persona está motivada. No podemos permitir que una persona salga de ese lugar sin experimentar amor y sin esperanza. Eso es clave. Eso. Bien, te voy a dar los cortos de la película para el sábado. Vamos a responder 2 preguntas, más las que estén seleccionadas de la urna de allá, que es ¿cómo aconsejas a alguien a quien acaban de diagnosticar cáncer? Y la siguiente es ¿cuál es la situación de consejería más complicada que has tenido y cómo se resolvió? Entonces esto no hay tiempo ahorita, queda pendiente para el sábado, así que si tienes preguntas, es momento para plantearlas y dejarlas en la urna, porque mañana estarán recogiendo y seleccionando para responderlas el día sábado. ¿Quieres orar, Luis, para terminar? ¿No? Okay. Señor, gracias por este día en el que queremos reconocer eso, que estamos tremendamente agradecidos porque esto es un lujo, Señor. Gracias por el amor mostrado en la cruz y por la esperanza que tenemos de que nos transformas para ser equipados y poder amar y escuchar y exhortar y animar y consolar y caminar hombro a hombro con las personas que has puesto en nuestra vida para servirles, Dios. Y ruego porque yo sé que preponderantemente en este lugar hay personas que estas clases no son tanto para equiparles, sino para ellos, Dios. Y que ellos puedan experimentar libertad y claridad en el problema y dejarse de engañar en pro de poder experimentar el verdadero camino, Señor, en Cristo y la plenitud que ofrece el estar en el deleite y en el gozo de la salvación. Bendice esta noche para ti y llévanos con bien a casa y permítenos regresar mañana a tiempo para las 3 horas de 7 a 10 mañana y seguir equipándonos y preparándonos para la realidad de problemas reales y la única respuesta y solución real y eterna que es Jesucristo, en cuyo nombre te pedimos esto.